Como recordarán, este es un tema bien extenso cuya transparencia la dividí en 5 partes, desde la A hasta la E. Se trata de estudiar flujos, pero en forma diferencial, es decir, cómo cambian las características del flujo de un punto a otro. Con todas esas restricciones que hemos impuesto, esas características usualmente son presión, velocidades, hablo en plural porque la velocidad es un vector, pero tiene componentes. Pero repito, presión, velocidades. Rara vez nosotros vamos a estar preocupados por la temperatura, salvo para buscar el valor correcto de las propiedades, no porque vayamos a hacer cálculos de transferencia de calor. Para nada. También nos va a interesar algo que no es una propiedad termodinámica, pero que sí puede ser muy influyente en el movimiento de un fluido, la elevación. Porque si yo tengo un fluido alto, con un esfuerzo mínimo, yo genero un flujo. Okay. Total que cuando hablamos de las características, usualmente estamos pensando en presión, velocidad y elevación. Pero como acabo de adelantar, para estudiar flujo viscoso, que es la última parte del tema, comenzamos estudiando flujo no viscoso. El ejemplo clásico de flujo no viscoso es hidrostático. Y ahí la palabra flujo le queda grande, porque la velocidad es cero. Pero ya advertimos que un cambio de referencia puede convertir algo que se está moviendo en algo que nosotros vemos que no se mueve. El camión cisterna, ya lo mencioné y lo voy a repetir. El que está al borde de la calle, de la carretera, claro que lo ve pasar. Y dice, esa masa de agua está fluyendo, la velocidad vale tanto. Pero el chofer mira el agua y dice, no se mueve, está en reposo. Facilito, el examen de hidrostática dice el chofer. De la carretera dice, un examen con flujo fluido, no me gusta. Están estudiando las mismas pruebas de diferentes sistemas de referencia. Al igual que en termodinámica, cuando ustedes iban a ver la termodinámica para un volumen de control, comenzaron haciendo un balance de masa. O sea, de los principios de conservación, que repito, sobran dedos de la mano para establecer los fundamentales. El primero que siempre se debe usar, tener en mente, es la conservación de la masa. Lo que ocurre es que rara vez, con solamente hacer un balance de masa, podemos resolver un problema de fluido. Con hacer solamente un balance de masa, a lo mejor no voy a poder saber cómo cambia la velocidad, cómo cambia la presión, cómo cambia la elevación. Eso lo comenzamos a ver aquí, con la famosa ecuación de Bernoulli. Pero todavía sigo bajo flujo no viscoso. Es famosa por su simplicidad. Allí están las 3 variables que les acabo de decir, son las que nos interesa conocer con un fluido de movimiento. Esos son 3 términos que les son comunes. EZ,
energía potencial gravitacional por unidad de masa. B cuadrado sobre 2, energía cinética por unidad de masa. Está clarito que esa es una ecuación por unidad de masa. Y peso de Rho, quizás no la conozcan, no la recuerden, porque ustedes estaban acostumbrados a verla como PP, trabajo de flujo. Ese es un trabajo de desplazamiento que es inevitable cuando entra o sale masa a un volumen. Esa es la ecuación de... dinámica, surgió justamente cuando se hizo la extensión de la primera ley a un volumen de electrones. Ok. Esa es la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿no? No, ese es Bernoulli. Ah, esa es Así la llamo. Pero sí es una ecuación de cantidad de movimiento. ¿De dónde proviene? De aplicar la segunda ley de Newton a un flujo con muchísimas restricciones, de las cuales solamente voy a destacar aquí dos. Flujo nominal. Porque si fuera una ecuación para flujo viscoso, algún término tendría que ver con flujo viscoso. Y lo otro es que es constante a lo largo de una línea que se llama línea de corriente, la cual ahora inmediatamente vamos a presentar. ¿Aquella letra cuál es, profe? Al lado de la Z. Sí, la gravedad. Por eso dije que es energía potencial gravitacional. Fíjense ustedes que esas tres cantidades son de naturaleza mecánica. Naturaleza mecánica. Aparecen en la primera ley, las tres, pero ahí no hay nada térmico. En la primera ley hay cosas térmicas. Hay dos términos. La transferencia de calor y la energía interna o la entropía. Esas son las naturalezas térmicas. Fíjense que la entropía de un gas ideal depende exclusivamente de la temperatura. La entropía de una sustancia incompresible sí depende de la presión y la temperatura. Pero la energía interna de una sustancia incompresible solamente depende de la temperatura. Entonces, en esa ecuación no hay térmica, esa ecuación no puede ser la primera. Así tenga esas tres cosas. El problema es que los tres términos son de energía, porque el trabajo es energía en desplazamiento. El trabajo no es energía que se almacena. Yo no puedo decir, esa masa tiene trabajo. Eso no tiene sentido. Pero es tanto la semejanza con la ecuación de primera ley que no se puede resistir la tentación. Se podrá llegar por la primera ley a la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escribimos la primera ley que vimos antes y le comenzamos a aplicar una a una las restricciones de la primera ley, para que tengan igualdad de condiciones. Como le respondía aquí el compañero, Bernoulli viene de la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton y la primera ley hasta ahora son independientes. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque los físicos tienen como última meta hallar el principio universal de conservación, donde todas las ecuaciones sean casos particulares de esa. Ellos sueñan con eso. ¿Okay? Bueno, entonces aquí imponemos todas las restricciones de esta ecuación a la primera ley. Y van a ver que llegamos a la misma expresión matemática, pero con unas diferencias muy sutiles, hasta tal punto que vamos a agarrar la primera ley y la vamos a presentar en el formato de la ecuación de Bernoulli
donde van a aparecer unos términos, un término y unas consideraciones que no están en Bernoulli, y le vamos a llamar ecuación de Bernoulli extendida o modificada. Extendida o modificada, ¿para qué? Para que aquello que no se pueda resolver con la ecuación de Bernoulli, lo podamos resolver con eso. Finalmente, al hacer eso, hemos considerado el efecto de la viscosidad. Porque la primera ley, los libros de termodinámica a veces ni mencionan viscosidad. Es más, ustedes pueden ir al índice analítico, eso que está detrás, y buscar viscosidad, a lo mejor ni aparece. ¿Te recuerdas que dicen en qué página están las cosas? Ni aparece. Ni aparece. Entonces, quiere decir que la primera ley no depende de la viscosidad para nada. La incluye. Pero esto es viscoso, no importa. Yo no lo necesito explícitamente para hacer un balance de energía. Entonces, por eso tomamos ya la presencia de efectos viscosos y alteramos esta ecuación. Aquí fíjense, comparen esto con esto. La única diferencia está no. Está clarito. Lo mismo que hice aquí, lo voy a hacer aquí para un flujo viscoso. En cuestiones de flujo, ¿cómo termina esta parte? Con la ecuación de Bernoulli. En cuestiones de flujo, ¿cómo termina esta parte? Con la famosa ecuación de Navier-Stokes. $1 millón de dólares con la resuelta. Ustedes saben que esos son varios problemas, ¿no? El último de lo que he leído lo descubrió un ruso y entonces le dieron el premio. Cuando ese ruso supo que lo había recibido, se hizo anónimo, se perdió, no volvió a publicar más nada. Porque él creía que un hallazgo científico de esa magnitud no debería tener un premio monetario para incentivar a la gente a conseguirlo. No, además leí por ahí que él no quería ser una vedette, porque eso se transforma en una vedette. Y eso es muy cierto, y no tiene que ser un médico, un personaje muy famoso. La tesis que yo propongo solamente la hago en el área de CFD, computación fluidinámica. Entonces, yo una vez conseguí un Navier-Stokes